No has llegado a este video por casualidad. Si estás aquí en este momento, viendo estas palabras, escuchando esta oración, es porque San Carlo Acutis ya está intercediendo por tu causa imposible. Hay una razón divina por la que tus ojos están posados en esta oración, por la que tu corazón late con una esperanza que creías completamente perdida. Sé que vienes de un lugar de dolor. Sé que has recorrido hospitales, consultado médicos, agotado tratamientos. Sé que has escuchado palabras como terminal, sin opciones, fase final. Sé que hay noches donde el sufrimiento parece más grande que cualquier posibilidad de milagro. Pero hoy quiero decirte algo que cambiará todo. No estás solo. Tu situación no está perdida y Dios todavía obra maravillas. Permíteme presentarte a un joven extraordinario que se convertirá en tu nuevo amigo celestial, en tu intercesor poderoso, San Carlo Acutis, un adolescente que vivió solo 15 años, pero que dejó una marca eterna en el cielo y en la tierra. Un joven que comprendió algo que muchos adultos jamás logran, que la santidad no es algo lejano, algo reservado para unos cuantos, sino un camino posible en medio de la vida cotidiana. Carlo nació en Milán, Italia, en 1991. Era un chico completamente normal. Le encantaban los videojuegos, pasaba tiempo con sus amigos, era un estudiante promedio, pero había algo diferente en él. Desde muy pequeño desarrolló un amor profundo, casi incomprensible para su edad, por la Eucaristía. Mientras otros adolescentes vivían distraídos, él descubrió que la presencia real de Jesús en la comunión era su verdadera autopista al cielo, como él mismo solía decir. Era un genio de la tecnología. En una época donde Internet comenzaba a transformar el mundo, Carlo creó un sitio web dedicado a documentar milagros eucarísticos de todo el planeta. Utilizó la tecnología no para perderse, sino para evangelizar. No para distraerse, sino para conectar a las personas con lo divino. Era un chico del siglo XXI que demostraba que la fe no está reñida con la modernidad, que se puede ser santo incluso en medio de pantallas y conexiones digitales. Pero la vida de Carlo tomó un giro dramático cuando fue diagnosticado de leucemia. Tenía solo 15 años. Cualquier persona en su lugar podría haberse hundido en la desesperación, en la pregunta de ¿por qué yo? Pero no Carlo. Él transformó su sufrimiento en una ofrenda. Sus últimas palabras revelan una madurez espiritual impresionante. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. El 12 de octubre de 2006, Carlo partió de este mundo, pero no como alguien derrotado, sino como un guerrero victorioso. Murió con una sonrisa en su rostro, con los ojos fijos en el cielo, sabiendo que su vida, aunque corta, había cumplido un propósito divino. Su cuerpo permaneció incorrupto, como un testimonio silencioso de su pureza interior. En 2020, el Papa Francisco lo beatificó. Lo declaró un modelo para la juventud moderna, especialmente para aquellos inmersos en el mundo digital. Un santo que demuestra que la santidad no está reñida con la tecnología, que se puede ser santo jugando videojuegos, navegando Internet, viviendo la vida de un adolescente del siglo XXI. Pero Carlo no se detuvo con su muerte terrenal. Comenzó a interceder poderosa y milagrosamente por quienes lo invocan. Su primer milagro oficial involucró a un niño brasileño con una condición médica que los doctores consideraban completamente irreversible. Un páncreas anular que impedía que el niño pudiera comer normalmente. La madre de aquel niño, desesperada, comenzó a orar a Carlo. Y ocurrió lo imposible. El niño que estaba siendo enviado a casa para morir comenzó a sanar. Los médicos no podían explicarlo. El Vaticano investigó y finalmente reconoció el milagro, lo que permitió la beatificación de Carlo. Es por eso que hoy estás aquí. No es casualidad, es una cita divina. Carlo Acutis está listo para interceder por tu situación médica que parece imposible.
Sea cual sea tu diagnóstico, sea cual sea tu dolor, Él está preparado para llevarlo ante el trono de Dios. Pero para que este milagro suceda, necesitamos algo fundamental: tu fe. No una fe pasiva, no una fe de último recurso, sino una fe valiente, decidida, que declare victoria antes de ver el resultado. Respira profundamente. Siente la presencia de Dios en este momento. Carlo está preparando tu milagro. Los ángeles están movilizándose. El cielo está respondiendo. Tu sanación está en camino. Déjame guiarte en una oración que transformará todo. Prepara tu corazón, abre tu espíritu, porque lo que viene a continuación no es un simple rezo. Es una declaración de guerra contra toda enfermedad, contra todo diagnóstico negativo, contra toda sentencia de muerte. El milagro de Mateus era algo que desafiaba toda lógica médica, toda esperanza racional. En Campo Grande, Brasil, en el año 2013, un pequeño de 6 años se estaba desvaneciendo literalmente ante los ojos de su madre Luciana. El diagnóstico era cruel y preciso: páncreas anular, una condición congénita que convertía cada intento de alimentación en una pesadilla de dolor y sufrimiento. Los médicos habían declarado su sentencia años atrás: este niño no sobreviviría. Desde su nacimiento, Mateus no había podido comer normalmente. Su cuerpo rechazaba los alimentos como si fueran veneno. Cada intento de alimentarlo resultaba en vómitos violentos, dolor abdominal insoportable, deshidratación progresiva. Los tubos de alimentación se habían convertido en su única conexión con la vida. Los hospitales de Campo Grande lo conocían mejor que su propia casa. Las enfermeras reconocían su rostro demacrado, sus ojos hundidos, que ya no lloraban, sus pequeñas manos convertidas en simples estructuras de hueso y piel. Luciana había agotado todos los recursos. Había consultado a los mejores especialistas de Brasil. Había recorrido hospitales, clínicas, centros médicos especializados. Cada doctor le daba la misma respuesta: lo siento, no hay nada más que podamos hacer. Su hijo estaba siendo literalmente enviado a casa para morir. No era un tratamiento, era una despedida. Los médicos le habían dicho sin rodeos: llévelo a casa, prepárese para lo inevitable. Las noches de Luciana se convirtieron en un infierno de dolor y desesperación. Veía a su hijo consumirse, su cuerpo reducirse a casi nada. Un niño que debería estar corriendo, jugando, gritando, se había convertido en una sombra. Los 6 kilos que pesaba eran un milagro en sí mismos, un testimonio de su lucha por mantenerse con vida. Cada día era una batalla contra la muerte, cada respiración un desafío. Fue en medio de esa oscuridad absoluta cuando una amiga le habló sobre Carlo Acutis. No era una conversación planificada, no era un momento de gran revelación espiritual. Era un susurro de esperanza en medio del dolor. Hay un joven santo, le dijo su amiga, que intercede por causas imposibles. Un chico que murió joven, que entendió el sufrimiento. Luciana inicialmente escuchó con escepticismo. Había rezado tanto, había pedido tantos milagros que su fe estaba herida, fragmentada. Pero algo en la historia de Carlo la conmovió profundamente. Un adolescente que había transformado su propio sufrimiento de leucemia en una ofrenda, que había muerto con una sonrisa, que había dicho que la Eucaristía era su autopista al cielo. Algo en su historia resonó en lo más profundo del corazón de Luciana. No era una casualidad que hubiera escuchado sobre él justo en ese momento. Comenzó a orar a Carlo con una desesperación que iba más allá de las palabras. No eran oraciones elegantes, no eran súplicas perfectamente estructuradas. Eran gritos del alma, lágrimas convertidas en plegaria, un corazón de madre que se negaba a rendirse. Carlo, le decía, tú que sufriste siendo joven, tú que entiendes el dolor, intercede por mi hijo.
tú que transformaste tu enfermedad en algo hermoso. Ayúdame. Carlo Acutis nació en un contexto que podría parecer poco propicio para la santidad. El corazón de una familia italiana próspera en Londres, un 3 de mayo de 1991. Sus padres, Andrea y Antonia Acutis, eran personas de éxito en el mundo empresarial, con recursos económicos abundantes. Pero desde muy pequeño, Carlo demostraría que el verdadero tesoro no estaba en lo material, sino en lo espiritual. Cuando la familia regresó a Milán, Italia, cuando Carlo tenía pocos años, comenzaron a notarse en él señales de una interioridad profunda que lo diferenciaba de otros niños. No era un niño raro o ensimismado, todo lo contrario. Era alegre, sociable, amaba jugar con sus amigos, disfrutaba del fútbol y los videojuegos. Pero había algo distinto en su mirada, en su forma de procesar el mundo. A los 7 años, su primera comunión se convirtió en un punto de inflexión radical. Mientras otros niños veían la Eucaristía como un ritual más, Carlo experimentó algo completamente transformador. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Comenzaría a repetir una frase que sonaba extraña viniendo de un niño tan pequeño. Sus padres lo observaban con una mezcla de asombro y ternura. No era un niño que renunciaba a la diversión, sino alguien que encontraba diversión en lo trascendental. Su pasión por la tecnología se desarrolló casi paralelamente a su amor por Dios. Mientras otros chicos de su generación simplemente consumían contenido digital, Carlo comenzó a ver Internet como una herramienta de evangelización. A los 11 años, sorprendió a todos creando un sitio web dedicado a documentar milagros eucarísticos alrededor del mundo. Era un trabajo meticuloso, casi obsesivo, que requería investigación profunda, traducción de documentos, selección cuidadosa de información. No lo hacía por nota escolar o reconocimiento, lo hacía porque genuinamente creía que cada persona necesitaba conocer estos testimonios de fe. Su genialidad tecnológica no lo alejaba de Dios, todo lo contrario. La usaba como un puente para acercar a las personas a lo divino. En un mundo que comenzaba a hipersexualizarse, Carlo mantenía una pureza que parecía casi imposible. No era un chico reprimido o antisocial. Era alguien que había comprendido el valor de su cuerpo y su sexualidad como templo del Espíritu Santo. Mientras sus compañeros comenzaban a experimentar, él practicaba la castidad con una naturalidad sorprendente. Cuando sentía que los videojuegos o Internet lo distraían demasiado de su vida espiritual, simplemente los abandonaba, ofreciendo ese sacrificio a Dios. Su vida era un constante equilibrio entre lo normal y lo extraordinario. Jugaba fútbol con pasión, pero rezaba con mayor pasión aún. Tenía amigos, pero no permitía que las amistades lo alejaran de su camino espiritual. Su devoción a María era profunda. La veía no como una figura lejana, sino como una madre real, cercana, que lo acompañaba en cada decisión. La confesión no era para él un trámite religioso, sino un encuentro íntimo de sanación y restauración. Cada mes, sin falta, buscaba el sacramento, trabajando constantemente en su vida interior. Su servicio a los pobres era discreto pero radical. No hacía grandes gestos para ser visto, sino pequeñas acciones cotidianas. Ayudaba a los sin techo en Milán, preparaba comidas, compartía su tiempo. Para Carlo, la santidad no estaba en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer lo ordinario con un amor extraordinario. El diagnóstico de leucemia llegó como un rayo en un cielo aparentemente despejado. Octubre de 2006, Carlo tenía apenas 15 años. La primera prueba médica mostró algo que nadie esperaba: una forma agresiva de leucemia que avanzaría rápidamente. Los médicos del Hospital San Rafael en Milán miraban los resultados con una mezcla de profesionalismo y dolor contenido.
Un niño tan joven, tan lleno de vida, enfrentando una enfermedad que incluso para adultos resultaba devastadora. Antonia, su madre, recuerda cada detalle de aquel momento como si fuera ayer. La primera reacción no fue de desesperación, sino de una paz sobrenatural que solo puede venir de Dios. Carlo la miró y en lugar de preguntar ¿por qué yo?, simplemente dijo: «Mamá, ofreceré todo mi sufrimiento por la Iglesia, por el Papa, por el Señor». Palabras que sonaban imposibles viniendo de un adolescente. La quimioterapia comenzó inmediatamente, un proceso brutal que destroza no solo el cuerpo enfermo, sino también el espíritu de quien lo recibe. Pero Carlo era diferente. Cada sesión, cada punción, cada momento de dolor intenso lo convertía en una oración viviente. Los enfermeros no podían creer la serenidad con la que un niño de 15 años recibía tratamientos que harían gritar a cualquier adulto. Su cuerpo se debilitaba rápidamente. La delgadez extrema, la palidez que cubría su rostro, los efectos devastadores de la medicación. Pero sus ojos seguían brillando con una luz que no provenía de este mundo. Hablaba constantemente del cielo como si fuera su próximo destino de vacaciones, no como un lugar de temor. Estar cerca de Jesús en la Eucaristía me está preparando para estar con Él, le decía a su madre. Conversaban sobre la muerte no como una tragedia, sino como un paso, un tránsito. Carlos sabía que su tiempo era corto, pero no lo vivía con amargura. Lo vivía con una intensidad espiritual que desafiaba toda comprensión. En sus últimos días, su habitación de hospital se convirtió en un lugar de paz inexplicable. Visitantes que entraban esperando encontrar tristeza, salían conmovidos por una alegría que no correspondía a alguien que estaba muriendo. Incluso los médicos, profesionales acostumbrados a ver sufrimiento, no podían explicar la serenidad de aquel adolescente. El 12 de octubre de 2006, Carlo dio su último suspiro. Y lo hizo como había vivido, con una sonrisa. Una sonrisa que no era de resignación, sino de victoria. Su madre cuenta que fue como si ya estuviera viendo algo más allá de la habitación, algo que ningún otro podía percibir. Su funeral se convirtió en un acontecimiento que superó todas las expectativas. No era el funeral de un niño que murió, sino la celebración de una vida que había cumplido su misión en tiempo récord. Miles de personas llegaron para testimoniar no su muerte, sino su vida. Sacerdotes, obispos, familias enteras que habían sido tocadas por su testimonio. El proceso de beatificación comenzó casi inmediatamente, algo inusual incluso para los estándares de la Iglesia Católica. No era común que un adolescente del siglo XXI fuera considerado tan rápidamente para los altares. Pero Carlo no era alguien común, era un santo contemporáneo que demostraba que la santidad no tiene edad, no tiene época, no tiene límites. Si crees en el poder de intercesión de San Carlo Acutis, presiona me gusta como acto de fe. Ese simple clic es en sí mismo una oración. Cada like es una declaración silenciosa de que crees que los milagros todavía suceden, que los santos siguen intercediendo, que Dios sigue obrando más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Ahora quiero que hagas algo aún más poderoso. Ve a los comentarios y escribe: San Carlo Acutis, intercede por mí. Hazlo ahora mismo. Ese es tu acto de fe, tu declaración pública de que no estás solo en esta lucha. Luego, desplázate y encuentra el comentario de otra persona. Lee su dolor, su necesidad y reza por ellos. Solo unos segundos. Responde: recé por ti. Así construimos una comunidad de fe. Así nos convertimos en respuestas a las oraciones de otros. Y si este mensaje te ha tocado el corazón, suscríbete a este canal. No es solo suscribirse a videos.
es unirse a una familia espiritual. Cada semana oramos por causas imposibles. Cada semana vemos cómo el cielo responde. No estás solo. Somos una comunidad de creyentes que no nos rendimos hasta que el cielo responda. La incorrupción de Carlo Acutis es uno de esos misterios que desafía toda explicación científica, uno de esos signos que Dios regala para recordarnos que lo sobrenatural existe. Su cuerpo, depositado en el santuario de la despojación en Asís, Italia, permanece intacto más de 15 años después de su muerte, desafiando todas las leyes de la naturaleza. Para la Iglesia Católica, la incorrupción no es simplemente un fenómeno físico, es un signo teológico, una señal de santidad especial. No significa que el cuerpo no cambie en absoluto, sino que se conserva de una manera que trasciende los procesos normales de descomposición. Los científicos que han estudiado el cuerpo de Carlo han quedado perplejos. Su piel mantiene un tono ligeramente rosado, como si estuviera simplemente dormido. Viste los jeans y las zapatillas que tanto le gustaban en vida, como si su muerte hubiera sido solo un paréntesis, no un punto final. Los forenses que lo han examinado no encuentran explicación para esta conservación. No hay procesos químicos artificiales, no hay intervención externa que justifique su estado. Es como si su cuerpo siguiera siendo habitado por una energía que va más allá de lo físico. Cada mes, miles de peregrinos visitan su tumba en Asís. No van a ver un cadáver, van a encontrarse con un testigo viviente de que la santidad es posible en pleno siglo XXI. Muchos llegan con sus necesidades más profundas, sus heridas más íntimas, y suceden cosas extraordinarias, sanaciones inexplicables, conversiones repentinas, milagros que desafían toda lógica médica. Su cuerpo se ha convertido en un lugar de encuentro entre lo terrenal y lo celestial. Los testimonios se acumulan. Personas que llegan con enfermedades terminales y encuentran sanación. Familias rotas que se restauran. Adicciones que se quiebran. No es Carlo quien obra estos milagros, sino Dios a través de su intercesión. Su incorrupción es como un megáfono silencioso que grita: Dios sigue obrando, la santidad sigue siendo posible. Para muchos teólogos, este fenómeno recuerda a otros santos a lo largo de la historia de la Iglesia, cuyas reliquias han permanecido intactas. Santa Bernardita, Santa Inés, San Juan María Vianney. No es un truco, no es una casualidad, es un signo, una señal, un recordatorio de que hay dimensiones más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Déjame llevarte a una historia antigua, pero tan vigente como tu necesidad de hoy. Hablemos de David, un joven pastor que enfrentó un gigante cuando todos a su alrededor solo veían imposibilidad. Sucedió en los campos de Belén, cerca de 1000 años antes de Cristo, cuando Israel estaba sometido por los filisteos. El ejército de Saúl llevaba 40 días paralizado, contemplando a Goliat, un guerrero de casi 3 metros de altura, cubierto de armadura metálica que pesaba más de 50 kilos. Su voz retumbaba como trueno. Sus desafíos hacían temblar incluso a los soldados más experimentados. Cada mañana salía al valle de Ela, un terreno pedregoso bordeado de colinas secas, donde el sol golpeaba implacablemente. El aire olía a sudor, a miedo, a derrota anticipada. Los soldados israelitas vestían armaduras oxidadas, con corazones más deteriorados que su equipo militar. Y en medio de ese panorama desolador apareció David. No era un guerrero, era un pastorcillo de unos 17 años, delgado, de piel curtida por el sol, con las manos ásperas de cuidar ovejas. Traía consigo solo una honda, 5 piedras lisas del arroyo y una fe que hacía temblar montañas. Su hermano mayor se burló cuando lo vio acercarse al campamento militar. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a ver la batalla como un niño curioso? Pero David no venía por curiosidad,
venía por convicción divina. ¿Quién es este incircunciso filisteo que desafía al ejército del Dios vivo?, preguntó con una pasión que sonaba más a declaración que a pregunta. Cuando Goliat lo vio, se rió. Un muchacho imberbe desafiándolo, él que era la máquina de guerra más temible de su época. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?, le gritó. Y David, lejos de intimidarse, respondió algo que cambiaría la historia. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has provocado. Su confianza no venía de su fuerza física, venía de su absoluta certeza de que Dios obraba a través de él. Suena increíblemente similar a Carlo Acutis, ¿no lo crees? Un joven que enfrentó su Goliat particular, la leucemia, un adolescente que no vino con armas médicas convencionales, sino con una fe que movía montañas. Donde otros verían muerte, Carlo veía una oportunidad de glorificar a Dios. Donde Goliat representaba imposibilidad, Carlo representaba esperanza. Y tú, que estás escuchando esta historia, también estás en tu propio valle de Ela. Tu Goliat puede ser una enfermedad, una deuda imposible, un matrimonio destruido, una adicción que parece invencible. Pero así como David no midió la batalla por la apariencia del gigante, así como Carlo no midió su vida por la duración, sino por la intensidad, tú tampoco debes medir tu futuro por tu situación actual. David tomó 5 piedras lisas. 5. Un número que representa gracia. Carlo tomó la Eucaristía como su piedra, su arma más poderosa. ¿Y tú? ¿Cuál será tu piedra? ¿La oración? ¿La fe? ¿La persistencia? La batalla no es tuya, es de Dios. Y cuando David lanzó esa piedra, no fue su fuerza la que venció, fue la precisión divina. Un solo golpe, certero, justo en medio de la frente de Goliat. No por habilidad humana, sino por intervención celestial. Así como David cortó después la cabeza de Goliat con la misma espada del gigante, tu victoria será tan contundente que utilizará las mismas armas que parecían destinadas a destruirte. Quiero compartir contigo el testimonio de Javier Andrés Mendoza, un ingeniero de sistemas de 38 años, originario de Medellín, Colombia. Su historia comenzó en un momento que parecía el final de todo. Enero de 2022, un diagnóstico de cáncer de páncreas en etapa 3 que los médicos consideraban prácticamente terminal. Las palabras del oncólogo resonaban como una sentencia de muerte. Tiene entre 6 y 9 meses de vida si los tratamientos funcionan perfectamente. Su esposa, Carolina Isabel Gómez, una psicóloga de 35 años, lo miraba con una mezcla de dolor contenido y una determinación que no provenía de ella misma. Javier recuerda cada detalle de aquel momento: el olor a desinfectante del consultorio, el sonido de las máquinas de fondo, la luz fría de los fluorescentes que parecían querer revelar cada detalle de su sufrimiento. Tenía 2 hijos pequeños, Lucas de 7 y Martina de 4 años. La idea de dejarlos era más insoportable que el dolor físico. Los tratamientos de quimioterapia lo destrozaban. Perdió 18 kilos en 3 meses, su cabello cayó, su piel se volvió cenicienta. Los días se convertían en una cuenta regresiva. Una noche, mientras navegaba por internet buscando desesperadamente alguna esperanza, un video sobre San Carlo Acutis apareció en su pantalla. Al principio lo ignoró. Un adolescente santo, ¿qué puede hacer por mí?, pensó. Pero la desesperación es un territorio donde la lógica se desvanece. Un amigo sacerdote le había hablado antes de Carlo, pero Javier lo había descartado como una historia más. Ahora, con la muerte tocando a su puerta, algo dentro de él cambió. Si este chico pudo ofrecer su sufrimiento con tal paz, tal vez pueda ayudarme, reflexionó.
comenzó a orar a Carlo Acutis el 15 de febrero, prometiendo que si recibía su milagro, compartiría su testimonio para que otros conocieran su poder de intercesión. La oración no era elaborada. Cada noche, después de que sus hijos se dormían, mirando una foto que había impreso de Carlo, decía: San Carlo Acutis, necesito tu intercesión, no por mí, sino por mis hijos, que puedan tener a su padre. Los primeros días fueron iguales. Los tratamientos seguían siendo brutales. Pero algo sutil comenzó a cambiar. Su médico, escéptico pero respetuoso, notó que su cuerpo respondía de manera diferente a la quimioterapia. Las células cancerosas no se multiplicaban con la velocidad esperada. A los 27 días de comenzar su novena a Carlo, una tomografía mostró algo inexplicable. Las manchas en su páncreas habían disminuido considerablemente. No era una remisión completa, pero era algo que ningún médico podía explicar. Para el día 40, algo que parecía imposible sucedió. Una biopsia reveló que el tumor había reducido su tamaño en un 80%. Los médicos hablaban de un caso extraordinario, de respuesta inmune inexplicable. Javier sabía exactamente de dónde venía su milagro. El 12 de octubre de 2022, un año después de comenzar su oración, recibió el alta médica. No solo estaba libre de cáncer, sino completamente recuperado. Su cuerpo no solo había sobrevivido, había sido restaurado. Hoy comparte su testimonio en iglesias, en grupos de apoyo, en cualquier lugar donde pueda hablar del poder de San Carlo Acutis. No fue la medicina, dice con lágrimas en los ojos, fue la intercesión de un joven santo que entendió que el sufrimiento puede ser transformado en amor. Su hijo Lucas ahora dibuja a Carlo como su superhéroe. Su esposa Carolina ha escrito un libro sobre su experiencia. Y Javier, aquel ingeniero que una vez dudó de un adolescente santo, ahora es su más ferviente promotor. Carlo me enseñó que la santidad no tiene edad. Repite una y otra vez, que Dios obra de maneras que ningún científico puede explicar. Déjame llevarte al corazón más eucarístico de la era moderna. Carlo Acutis no fue un santo común, fue un enamorado radical de Jesús en la Eucaristía. Su amor no era una devoción pasiva, era una pasión que lo consumía desde los 7 años, cuando comprendió algo que muchos adultos nunca entienden, que en cada misa, en cada hostia consagrada, está realmente presente Jesucristo. No era un símbolo, no era una representación, era Él, en carne y espíritu, esperando ser recibido. Mientras otros niños jugaban, Carlo comenzaba cada día con la misa, no porque sus padres lo obligaran, sino porque era su respiración espiritual. Se levantaba antes del amanecer, preparaba su ropa, desayunaba rápido para no perder ni un minuto de adoración. Para él, la Eucaristía no era un ritual, era un encuentro íntimo. La Eucaristía es mi autopista al cielo, decía, una frase que no era una metáfora poética, sino una declaración teológica profunda. Explicaba que la Eucaristía es el camino más directo para unirse a Dios, para transformarse en Él. No hablaba de comunión como un acto social, sino como una fusión mística. Mientras sus compañeros de escuela hablaban de videojuegos, él creaba un proyecto digital revolucionario, un catálogo mundial de milagros eucarísticos. Viajó por Italia documentando casos donde la hostia se había transformado literalmente en carne y sangre. No era un proyecto escolar, era un apostolado. Investigó 136 milagros eucarísticos, los fotografió, los documentó, los publicó en un sitio web que creó él mismo. Su objetivo era mostrar que lo sobrenatural no es algo lejano, sino algo que sucede constantemente si tienes los ojos para verlo. Había casos increíbles, hostias que sangraban, que se convertían visiblemente en tejido cardíaco, que cambiaban de color. Para Carlo,
Cada milagro era una prueba de amor. Dios hace lo imposible para mostrarnos cuánto nos ama, repetía. Su devoción no era intelectual, era visceral. Mientras otros adolescentes perdían horas en fiestas, él pasaba horas en adoración eucarística. No por obligación, sino por amor. Recuerdo una anécdota que sus amigos contaban. En un viaje escolar, mientras todos dormían, Carlos se escapaba a la capilla del colegio para pasar tiempo con Jesús. No rezaba pidiendo algo, simplemente estar presente. Sus compañeros lo encontraban a veces con lágrimas, no de tristeza, sino de una alegría que no comprendían. Su madre cuenta que a veces lo encontraba arrodillado, inmóvil, como si estuviera en otro plano. Carlos no oraba, decía. Carlos se sumergía. Su última comunión, sabiendo que moriría de leucemia, fue un momento de tal intensidad que los sacerdotes que lo acompañaron quedaron profundamente conmovidos. No pidió sanación, ofreció su sufrimiento. Ofrezco todo lo que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa, por la Iglesia, dijo, y lo cumplió. Su amor eucarístico no terminó con su muerte. De hecho, se intensificó. Los testimonios de milagros después de su muerte casi siempre están conectados con la Eucaristía. Es como si desde el cielo siguiera siendo un apóstol eucarístico. Hoy te pregunto, ¿amas la Eucaristía como Carlo la amó? ¿La recibes como un simple ritual o como un encuentro transformador? Si quieres un milagro como los de Carlo, necesitas amar lo que Carlo amó. La Eucaristía no es un objeto, es una persona. No es un sacramento, es un encuentro. No es un momento, es una vida. Carlo lo entendió a los 7 años. ¿Lo entenderás tú hoy? Su mensaje es urgente. La santidad está en reconocer a Jesús donde otros solo ven un pedazo de pan. Está en transformarte como la hostia se transforma en el cuerpo vivo de Cristo para el mundo. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Si este video ha tocado tu corazón, si sientes que San Carlo Acutis puede interceder por tu situación imposible, compártelo con alguien que necesite un milagro urgente. Tu simple acto de compartir podría ser exactamente lo que traiga su sanación. Más aún, déjame un favor. Escribe en los comentarios el nombre de esa persona por quien quieres que oremos. Cuando miles de personas oren juntas, los cielos se mueven. No es casualidad que estés aquí en este momento. Es una invitación divina a la esperanza. Y ahora déjame llevarte al proceso científico más riguroso que convirtió a Carlo Acutis en el primer santo millennial. La Iglesia Católica no canoniza por historias bonitas. Canoniza después de una investigación forense de décadas que desafiaría los estándares de cualquier tribunal internacional. El camino de Carlo hacia la beatificación fue un proceso meticuloso que comenzó inmediatamente después de su muerte. Todo inició con la recopilación exhaustiva de documentos. Cada carta, cada conversación, cada registro escolar fue analizado con precisión quirúrgica. Sus padres, Antonia y Andrea Acutis, entregaron cada documento, cada memoria, sabiendo que serían examinados bajo un microscopio teológico. Los primeros pasos fueron declararlo siervo de Dios en 2006, inmediatamente después de su muerte. Pero eso era solo el inicio. Para avanzar, necesitaban probar que su vida había sido heroicamente virtuosa. Y Carlo no solo era virtuoso, era extraordinariamente virtuoso. Sus escritos mostraban una madurez espiritual que desafiaba su corta edad. Hablaba de la Eucaristía con la profundidad de un teólogo. Vivía la pureza con la determinación de un monje. Ofrecía su sufrimiento con la altura de un santo. En 2013, algo extraordinario sucedió. Un niño brasileño llamado Mateus, de 6 años, con una condición congénita llamada páncreas anular que lo mantenía al borde de la muerte, fue completamente sanado después de que su madre orara insistentemente a Carlo.
Los médicos no encontraban explicación científica. Era el milagro necesario para iniciar su proceso de beatificación. La Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano inició una investigación médica exhaustiva. No era un proceso simple. Cada documento fue verificado, cada testimonio contrastado, cada detalle de la sanación analizado bajo los más estrictos protocolos científicos. Médicos de diferentes especialidades, creyentes y no creyentes, revisaron el caso del niño brasileño. Después de 7 años de investigación, en octubre de 2020, el Papa Francisco declaró oficialmente el milagro como auténtico. El 10 de octubre de ese año, en una ceremonia histórica en la Basílica de San Francisco de Asís, Carlo fue declarado beato. La ceremonia, presidida por el cardenal Agostino Baggini, reunió a miles de jóvenes de todo el mundo. No era una canonización común, era el reconocimiento de que la santidad no está reservada para épocas pasadas, sino que es absolutamente posible en el mundo digital. En medio de las tentaciones del siglo XXI, Carlo se convirtió en el primer santo millennial, el santo de Internet, el santo que demostró que la pureza y la fe pueden coexistir con la tecnología. Para completar su canonización como santo, la Iglesia requiere un segundo milagro comprobado, pero ya nadie duda de su poder de intercesión. La Iglesia, conocida por su rigurosidad científica, ha verificado: Carlo Acutis realmente intercede. Su poder va más allá de cualquier explicación racional. Carlo Acutis no fue solo un santo, fue un profeta digital antes de que existiera el mundo digital tal como lo conocemos. Imagínate un niño de 10 años que no perdía el tiempo en videojuegos, sino que los transformaba en herramientas de crecimiento espiritual. Programaba en HTML, JavaScript y PHP cuando otros niños apenas aprendían a usar un ratón de computadora. Su primer sitio web lo creó a los 11 años, un catálogo digital de milagros eucarísticos que hoy sería viral en cualquier plataforma. Internet no es malo, decía. Es una herramienta que puede usarse para glorificar a Dios. Mientras sus compañeros consumían contenido basura, él producía contenido que alimentaba almas. Editaba videos sobre milagros eucarísticos con la misma pasión con la que hoy los jóvenes hacen reels en Instagram. Tenía un método único con los videojuegos. Jugaba, pero con límites estrictos. 1 hora al día, y luego ofrecía ese tiempo como sacrificio. Puedo jugar, decía, pero no dejaré que el juego me juegue a mí. Si hubiera existido TikTok en su época, habría usado esa plataforma para evangelizar, no para buscar likes. Su mensaje era claro: la tecnología debe servir a Dios, no esclavizarnos. Hoy, la generación Z necesitaba exactamente un santo así. Un santo que entiende su mundo digital, que no lo condena, que lo transforma. Carlo hubiera sido el rey de los contenidos espirituales. Imagínalo creando series sobre milagros eucarísticos, respondiendo preguntas de fe en historias de Instagram, usando memes para explicar conceptos teológicos profundos. Pero su visión iba más allá. Veía Internet como una autopista para llevar el Evangelio, no como un espacio de distracción. La tecnología, decía, puede ser un instrumento de comunión o de aislamiento, depende de quién la use. Y la usaba magistralmente. Cuando otros adolescentes perdían horas en redes sociales, él programaba webs que llevaban almas a Cristo. Si viviera hoy, sería el influencer espiritual más seguido. No por marketing, sino por autenticidad. Porque entendía algo que muchos no. La tecnología es solo un medio. Lo importante es el mensaje. Hoy, joven que estás viendo este video, no es casualidad que estés aquí. Carlo sigue usando la tecnología desde el cielo para llegar a ti. Este video, estas palabras, son su nuevo milagro digital. Él entiende tu mundo porque lo vivió, lo transformó, lo santificó. No eres una generación perdida, eres una generación llamada a la santidad,
con las herramientas del siglo XXI. En un mundo donde la pureza parece una reliquia antigua, Carlo Acutis fue una revolución viviente. No era un santo distante, era un adolescente que entendió algo que pocos de su generación comprendieron. La sexualidad es un regalo sagrado, no un objeto de consumo instantáneo. Vivía en Italia, el epicentro de la provocación cultural, rodeado de compañeros que consideraban la virginidad casi una enfermedad. Pero Carlo no era ingenuo. Sabía exactamente lo que significaba resistir, no por represión, sino por elección consciente. Tenía acceso a Internet cuando la pornografía comenzaba a proliferar. Sus compañeros consumían contenido impuro como si fuera aire. Él estableció límites radicales. No era un método de censura, era una estrategia de amor. Custody of Eyes le llamaba. Cada vez que un pensamiento impuro llegaba, lo convertía en oración. Cada tentación en adoración. No miraba lo que degradaba, no consumía lo que deshumanizaba. Sus amigos lo molestaban. ¿Eres un santo?, le preguntaban. No, respondía. Soy alguien que entiende su valor. Su devoción mariana era su escudo. No era un amor romántico cursi. Era una relación profunda con María como modelo de pureza. La veía como una aliada en su batalla contra la cultura de la objetivación. Confesión frecuente, no como ritual, sino como encuentro sanador. No se veía a sí mismo como alguien perfecto, sino como alguien en constante restauración. Eligió no tener novia no por miedo, sino porque su corazón ya estaba completamente enamorado de Jesús. ¿Cómo voy a distraerme con relaciones superficiales cuando tengo un amor infinito?, decía. Su pureza no era rigidez, era libertad. Libertad de no ser esclavo de cada impulso hormonal, libertad de construir su identidad más allá del deseo momentáneo. Para los jóvenes de hoy, destruidos por la pornografía y la cultura del encuentro rápido, Carlo no es un juez. Es un hermano mayor que dice: yo también luché, yo también fui tentado, pero descubrí algo mejor. Sus pasos prácticos eran simples pero revolucionarios. Límites claros en consumo digital, oración inmediata ante la tentación, devoción mariana profunda, confesión honesta, comunión frecuente. No prometía eliminación total de la lucha, sino estrategias para transformarla. Su mensaje era radical. La pureza no es lo que te prohíben, es lo que te libera. No es lo que pierdes, es lo que ganas. En un mundo que te convence de que la libertad es hacer lo que quieras, Carlo muestra que la verdadera libertad es elegir lo que te hace verdaderamente humano. Carlo no entendía la caridad como un concepto abstracto, sino como un estilo de vida radical. Mientras sus compañeros gastaban su mesada en videojuegos o ropa de marca, él la transformaba en pan para los hambrientos de Milán. No era una limosna ocasional, era un compromiso diario. Recuerdo una historia que marcó su vida. Un día llevó a su amigo Marco, hijo de un empresario millonario, a servir a los sin techo bajo el puente de la estación central. Marco llegó con disgusto, vestido con ropa cara, esperando cumplir un protocolo social. Carlo lo miró y le dijo: no venimos a dar algo, venimos a hacer algo. Esa noche, Marco sirvió sopa a Giovanni, un anciano que llevaba años viviendo en la calle. Sus manos, acostumbradas solo a tocar tecnología cara, temblaban mientras sostenía el cuenco. Giovanni no era un número para Carlo, era un rostro, una historia. Le preguntaba su nombre, su pasado. Escuchaba con la misma atención con la que programaba páginas web. Nacemos originales, solía decir, pero muchos morimos fotocopias. Y él se negaba a ser una fotocopia del consumismo de su época. Vendió su PlayStation, su tesoro más preciado, para comprar abrigos para personas sin hogar, no por una foto para Instagram, sino porque realmente creía que cada ser humano merece dignidad. Su admiración por Madre Teresa no era romántica, era
práctica. Entendía que la justicia social no es un eslogan, es amor en acción. Conocía a cada persona que ayudaba por su nombre, como Roberto, un ex profesor que perdió todo por una enfermedad mental. Mientras otros lo veían como un mendigo, Carlo lo veía como un ser humano herido que necesitaba ser restaurado. Acumular es idolatría, decía, y lo vivía. Su closet era mínimo, su corazón era inmenso. No predicaba desde un púlpito, predicaba con sus acciones. Para Carlo, un milagro económico no llegaba por acumular, sino por dar. Su mensaje para ti que escuchas: si quieres experimentar la abundancia del cielo, comienza desprendiéndote de lo terrenal. No es un llamado a la pobreza, es un llamado a la libertad. ¿Qué posesión puedes vender hoy para transformar la vida de alguien? Esa no es una pregunta filosófica, es una invitación a la revolución del amor. Antes de continuar, quiero que hagas algo poderoso. Cuando llegue tu milagro, y digo cuándo, no sí, regresa a este video. Ve a los comentarios y escribe: oré esta oración él y Dios respondió así. Tu testimonio no es solo una historia personal, será la fe que alguien más necesita para no rendirse. Imagina que tu palabra de esperanza sea el ancla que salva a otro de hundirse en la desesperación. Cada testimonio es un faro de luz en la oscuridad. Compártelo sin miedo, sin vergüenza. Tu milagro no es solo tuyo, es una declaración de que Dios sigue obrando. Ahora, profundicemos en las frases que Carlo no solo dijo, sino que vivió con cada célula de su ser. La Eucaristía es mi autopista al cielo. No era un eslogan bonito, era su GPS existencial. Carlo lo entendió antes que nadie. La Eucaristía no es un ritual, es un encuentro. Mientras sus compañeros buscaban atajos en Google Maps de la vida, él había descubierto la verdadera ruta express. La Eucaristía era su conexión de alta velocidad con lo divino. No era un adolescente que ocasionalmente comulgaba. Era alguien que hacía de la comunión su respiración espiritual. Cada hostia era un encuentro, no una costumbre. Veía más allá del pan y el vino. Veía a Jesús mismo. Estar siempre cerca de Jesús, ese es mi plan de vida. No era una frase motivacional, era su estrategia de supervivencia. En un mundo que te bombardea con distracciones, Carlo eligió un único punto focal: Jesús. No era religiosidad superficial, era una decisión radical de alineamiento. Cada decisión, cada pensamiento, cada acción pasaba por un filtro. ¿Me acerca o me aleja de Jesús? Su frase: todos nacemos originales, pero muchos mueren fotocopias, era un manifiesto contra la mediocridad. No hablaba de ser diferente por ser diferente. Hablaba de ser auténticamente quien Dios te diseñó ser. La mayoría muere reproduciendo vidas que no eligieron, siguiendo guiones que no escribieron. Carlo eligió escribir su propio guión, con Dios como coautor. La tristeza es mirar hacia nosotros mismos. La felicidad es mirar hacia Dios. Revelaba su comprensión mística de la existencia. El narcisismo es una trampa mortal. Cuando te enfocas en tus problemas, los agrandas. Cuando los pones ante Dios, se empequeñecen. Y no yo, sino Dios. Su frase más profética no era falsa humildad, era un vaciamiento consciente. Cada vez que podía elegir entre su voluntad y la de Dios, elegía desprenderse. No era negación, era apertura. Estas no son solo palabras de adolescente, son revelaciones de un santo que vio realidades que nosotros apenas vislumbramos. Carlo no predicaba, vivía, y en ese vivir nos desafiaba a todos a despertar de nuestra existencia zombie. Diego Alejandro Ramírez tenía 28 años cuando la vida lo arrinconó contra las cuerdas. Ingeniero industrial en Monterrey, México, había apostado todo a un emprendimiento tecnológico que prometía revolucionar los sistemas de riego para agricultura.
3 años de trabajo, cada centavo ahorrado, préstamos familiares, todo invertido. Cuando el proyecto colapsó, no fue solo un fracaso empresarial, fue un terremoto existencial. Las deudas lo consumían. $50,000 que parecían una montaña imposible de escalar. Su familia comenzó a verlo como el hijo fracasado. Su padre, un empresario tradicional, lo miraba con una mezcla de decepción y desprecio. «Eres un soñador sin pies en la tierra», le decía. Cada rechazo bancario, cada llamada de cobranza, cada mirada de su padre le perforaba el alma. No dormía más de 3 horas. Los días se convertían en una pesadilla de ansiedad y vergüenza. Fue su prima, una monja de 45 años, quien le habló de Carlo Acutis. «No es casualidad que estés pasando esto», le dijo. Le compartió el video, le contó del joven que transformó su sufrimiento en oración. Diego no era religioso, era escéptico, pero la desesperación abre puertas que la razón mantiene cerradas. Comenzó a orar, no con fe perfecta, sino con la fe de quien no tiene nada que perder. 40 días de oración, no rituales vacíos, oraciones honestas, viscerales. «Carlo, si eres real, necesito un milagro». No esperaba una solución mágica, esperaba sobrevivir. Lo que vino fue algo completamente inesperado. Primero, una calma inexplicable. Luego, conexiones que antes no veía. Un antiguo compañero de universidad le presentó a un inversor interesado en su concepto original, pero con modificaciones. No era exactamente su proyecto inicial, pero era mejor, mucho mejor. Su padre, que antes lo criticaba, comenzó a escucharlo. No de golpe, no dramáticamente, sutilmente, como si algo hubiera derretido su dureza. A los 40 días exactos, Diego no solo tenía un nuevo contrato que cubriría todas sus deudas, tenía una relación restaurada con su padre, tenía paz. «Carlo no me dio lo que quería», me contaría después. «Me dio algo mucho más profundo, esperanza». Su testimonio no era sobre dinero. Era sobre ser rescatado cuando todo parecía perdido. Era la prueba de que los milagros no tienen edad, no tienen perfil, no tienen límites. Carlo no veía a María como una imagen distante en una iglesia. Era su confidente, su aliada celestial, su segunda madre. Desde niño no rezaba el rosario como una obligación. Lo hacía como una conversación íntima. Cada misterio era un encuentro. Cada decena, un abrazo. Su madre Antonia recuerda que a los 7 años ya comprendía algo que muchos adultos ignoran. María no es solo la madre de Jesús, es la madre de cada persona que busca a Dios con sinceridad. Mientras sus compañeros hablaban de superhéroes, Carlo hablaba de María como si la conociera personalmente. No era religiosidad, era relación. Cuando supo de su leucemia, no entró en pánico. Le comentó a su madre: «María me está preparando para algo más grande». No hablaba de muerte, hablaba de transformación. Su devoción no era sentimental, era estratégica. Rezaba el rosario completo cada día, no como ritual, sino como guerra espiritual. Entendía que María aplasta la cabeza de la serpiente. No era una frase bonita, era una realidad operativa. Cuenta su madre que en sus últimos meses, cuando el dolor era intenso, Carlos seguía sonriendo. «María me sostiene», decía. No pedía que lo sanara, pedía ser usado. Su sufrimiento era una ofrenda, y María lo presentaba al Padre. Murió en octubre, mes del Rosario, como si fuera un detalle simbólico del cielo. No fue casualidad, fue designio. Para Carlo, María no era un concepto teológico, era una presencia, una guerrera, una madre. Y ahora desde el cielo sigue cuidando, sigue intercediendo, sigue preparando almas. Por eso en este momento te invito a una oración especial. María, Madre mía, tu hijo Carlo intercede por mí. Tú que lo amaste, que lo preparaste, que lo sostuviste en su dolor, une tu súplica a la suya. No vengo por mis méritos.
Vengo porque sé que tu corazón de madre es más grande que mi necesidad. Tú que transformaste el sufrimiento de Carlo en gloria, transforma mi situación imposible. No me sueltes, no me abandones. Que la intercesión de Carlo y tu maternal protección sean mi refugio. Amén. Oremos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que Dios Padre te bendiga y te guarde. Que Dios Hijo ilumine tu camino y te conceda tu milagro. Que Dios Espíritu Santo te llene de paz, esperanza y fe inquebrantable. Que San Carlo Acutis continúe intercediendo por ti hasta que veas tu respuesta. Que la Virgen María te cubra con su manto protector. Que los ángeles te rodeen y te guarden en todos tus caminos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu oración ha sido escuchada. No dudes de eso ni por un instante. El cielo registró cada palabra, cada lágrima, cada suspiro. Carlo presentó tu causa ante el Padre. Los ángeles fueron despachados. Tu milagro ya está en movimiento. Puede que no lo veas inmediatamente. Puede que tome días, semanas o incluso meses. Pero créeme cuando te digo, Dios está obrando. Su tiempo es perfecto. Su respuesta será mejor de lo que puedes imaginar. Ahora, quiero que hagas algo muy importante. Ve a los comentarios abajo y escribe: San Carlo Acutis, intercede por mí. Hazlo ahora mismo, antes de cerrar este video. Que sea tu declaración pública de fe. Luego, desplázate por los otros comentarios. Encuentra la intención de oración de otra persona. Lee lo que necesitan y reza una oración simple por ellos. Solo 30 segundos de tu tiempo y responde: recé por ti. Así construimos una comunidad de fe. Si esta oración tocó tu corazón, si sentiste la presencia de Dios aquí, presiona el botón de me gusta. No es vanidad, es estrategia. Cuando das like, YouTube muestra este video a más personas que lo necesitan desesperadamente. Compártelo en WhatsApp, Facebook, Instagram. Envíalo por mensaje a ese amigo que está pasando por una crisis. Podría ser el instrumento que Dios usa para su milagro. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Cada semana subimos oraciones poderosas a diferentes santos para diferentes necesidades. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nueva oración. Y cuando llegue tu milagro, cuando San Carlo Acutis interceda y Dios responda, regresa a este video. Ve a los comentarios y comparte tu testimonio. Ve en paz, hijo de Dios e hija de Dios. Tu milagro está en camino. San Carlo Acutis está intercediendo. El cielo está obrando. Cree, espera, confía. Hasta la próxima oración. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.